Hola, buenos días. Pues muchas gracias. Ya vamos a dar bueno, vamos a comenzar esta sesión de protección inteligente, Azure Information Protection. El presentador de esta sesión va a ser Alan Martínez, perdón. Él es nuestro consultor de las soluciones de Office 365. Voy a pasar ya el micrófono para que él comience la sesión. Hola, hola, buenos días. Perfecto, muy bien. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por conectarse, por asistir a esta sesión. Como siempre, bueno, muchos de ustedes ya a lo mejor hemos platicado de manera presencial, perdón. Y para los que no me conocen, pues bueno, mi nombre es Alan Martínez y soy consultor especializado en Office 365. Soy coordinador del área consultiva de Office 365. Y bueno, esta vez vamos a hablar, me regreso a la sesión anterior, de protección inteligente con Azure Information Protection. Muy bien. No sé si han dado cuenta, si han podido asistir a sesiones pasadas, si han estado con nosotros en sesiones diferentes. Hemos tocado este año mucho el tema de la seguridad, no porque sea pues, la tendencia, sino más bien porque realmente tenemos que preocuparnos por la seguridad de nuestra información. Muy bien. Entonces, todo lo que va del mes, todo lo que será el siguiente año, veremos muchas sesiones de este tipo. Y bueno, espero que puedan aprovecharlo para los que no conocen la solución de Azure Information Protection, ¿correcto? Bueno, primero que nada, antes de iniciar con todo el tema de información, con todo el tema de datos, es muy importante hacernos una pregunta muy importante. Bueno, no son una, son tres preguntas. Cuatro preguntas si vemos el título. La primera pregunta es, ¿cómo protegen y administran eficazmente sus datos? ¿Correcto? Muchas organizaciones con las que me he topado y he tenido el gusto de poder trabajar y poder compartir algunas palabras con ellos, me han comentado precisamente entre sus principales puntos es el temor de irse a la nube es cómo proteger sus datos, ¿verdad? Eh, y muchos, en vez de decir, busco la forma de proteger los datos, más bien evitan irse hacia el ambiente nube o irse hacia la tendencia de nube. Lamento decirles a todas esas organizaciones que realmente este tema de la tendencia de nube es algo que ya no se va a detener. Hacia allá va todo, la tendencia, hacia allá va el mercado. ¿Por qué? Por los múltiples beneficios que nos ofrece la nube, por las múltiples ventajas que tenemos con la nube, ¿sí? Y no hablo solamente de la nube de Microsoft, ¿no? Hablamos de las nubes de Amazon, hablamos de las nubes de Google y las diferentes nubes que se están sumando precisamente a esta tendencia, donde precisamente buscan no solamente optimizar costos, sino es que también eficientar y dar mejor disponibilidad y mejor servicio. Entonces, cada vez van a tener que hacerse más común esta pregunta, ¿cómo protegen y administran sus datos confidenciales, verdad? ¿Cómo lo hacen? ¿Sí? Incluso esta es una pregunta que no solamente se tiene que hacer hacia ambientes nubes, sino también ambientes on-premise. Ahora, vamos a hacer tres preguntas en particulares del lado derecho, precisamente las que se ven en la pantalla es, primera pregunta y punto más importante, ¿sabes dónde se residen tus datos confidenciales y qué están haciendo con ellos? No me contesten ahorita, simplemente respóndanse ustedes si saben qué pasa con sus datos confidenciales y qué están haciendo sus colaboradores, el área de finanzas, el área de recursos humanos, en las áreas de contabilidad o toda la organización con estos datos. Muy bien. Segunda pregunta, igual no me respondan, simplemente háganlo hacia ustedes, ¿va? ¿Tienen el control o tienes el control de estos datos a medida que viajan dentro y fuera de su organización? Hace unos días hice una pregunta muy interesante con un equipo de trabajo, ¿va? Recientemente se está migrando a la nube. ¿Qué es más seguro? Tener los datos en el equipo de cómputo y cuando enviamos un correo electrónico, enviarlo como un archivo adjunto o, en el caso de los que tenemos Office 365, enviarlo como una copia, perdón, como un vínculo hacia nuestro archivo original. Realmente ahí fue un debate interesante, porque algunos dijeron más seguro enviar la copia y otros dijeron más seguro enviar el adjunto. Y obviamente cada quien define su punto. Sin embargo, yo considero, y ya porque precisamente el tiempo que llevo trabajando con los ambientes cloud, es que es mucho más seguro enviar un vínculo. ¿Por qué? Porque un vínculo, por ejemplo, en OneDrive para empresas, nos da la ventaja de poder tener la trazabilidad y ver qué se está haciendo con el documento. Incluso muchos de ustedes ya conocen estas ventajas, por ejemplo, la parte de coautoría, ¿no? Si nosotros enviamos una copia
y esta se modifica de manera errónea, podemos regresar a una versión anterior. Muy bien, mientras que cuando nosotros enviamos una copia adjunta, literal, perdemos total control de la información. Entonces es muy importante entender esto, ¿no? Y vuelvo a hacer la pregunta, ¿tienes el control de estos datos a medida que viajan dentro y fuera de su organización? Vuelvan a hacer esa pregunta, ¿va? Y por último, están utilizando varias soluciones para descubrir, clasificar, etiquetar y proteger estos datos, o de plano a lo mejor no están considerando estos puntos dentro de su estrategia de seguridad en el área de TI. No solamente se trata de estrategia de seguridad, de renovación de infraestructura o nada más poner un antivirus, más bien hay que ir alineados con nuestras soluciones y la tendencia. Muy bien. No solamente implementar por implementar, sino es que generar realmente qué necesitamos, qué requerimos proteger y hacia dónde tenemos que ir. ¿Sí? Las organizaciones están cambiando, igual nosotros tenemos que cambiar nuestras metodologías. Muy bien. Entonces, les voy a dejar estas preguntas para que se las hagan, lo analicen y posterior, pues con todo gusto podemos discutirlas y debatirlas. Muy bien. Ahora, ciertos datos interesantes, precisamente. Esta es información calentita, recién salida de Microsoft, de la Ciudad de México. La semana pasada estuve en un evento ya de seguridad muy interesante. Y bueno, les comparto esos datos. Primer punto, 80% de los colaboradores usan aplicaciones SaaS no aprobadas en el trabajo. ¿Cómo que hablo cuando hablo en contexto de una aplicación SaaS? Dropbox, Gmail, Hotmail, Google Drive, OneDrive personal, por ejemplo, ¿no? Son algunas de esas aplicaciones SaaS. Las usan y ustedes no tienen el mínimo control de estas aplicaciones. ¿Cómo saben qué se está haciendo con esas aplicaciones? ¿Qué tal si el colaborador, qué tal si esa persona está compartiendo de manera malintencionada o incluso sin malintención o información confidencial de la organización, ¿correcto? Entonces, ese es un dato muy interesante que también deberían considerar de su estrategia de seguridad. Y es más que simplemente poner un firewall. Ese es un punto muy importante, ¿correcto? Ahora, segundo dato importante, 85% de las organizaciones empresariales mantienen información confidencial en la nube. Eso es un tema muy interesante y no digo que esté mal, o sea, eso está perfecto. ¿Por qué? Porque nos da flexibilidad, nos da movilidad, nos da productividad, ¿correcto? Sin embargo, tenemos que proteger esta información confidencial y precisamente esto es lo que vamos a ver el día de hoy. 88% de las organizaciones ya no tienen confianza para detectar y prevenir la pérdida de datos confidenciales, o sea, no existe ese control. Muy bien. Y el 58, fíjense ese dato, estamos hablando de más de la mitad. El 58% de las organizaciones han enviado información sensible a la persona equivocada. Muy bien. Aquí ya estamos hablando de un uso, pues no malintencionado, más bien un accidente, que creo que a muchos de nosotros nos ha pasado, incluyéndome. Yo, pues, de manera interna he enviado datos que no lo tengo que enviar a una persona, se lo envío a otra, ¿verdad? Sí. Afortunadamente no me ha tocado hacia el exterior. Sin embargo, son cosas que suceden, ¿correcto? Sin embargo, les puedo decir que fuera de la organización nosotros tenemos las protecciones necesarias para que no salga esta información en caso de que fuera considerada confidencial. Muy bien. Ahora, estos datos tenemos que volverlos a asimilar. Tenemos que, por favor, entenderlos y plasmarlos de manera estratégica, ¿correcto? Ahora, ¿cómo evitamos el uso compartido accidental o inapropiado dentro de Office 365? ¿Correcto? Aquí están las principales aplicaciones de Office 365 con los cuales nosotros tenemos interacción o compartimos datos. Muy bien. Microsoft Teams, muchos de ustedes a lo mejor ya se migraron, otros no. Tenemos el correo electrónico, que es prácticamente nuestro pan de cada día. No sé qué haría una organización sin correo electrónico. SharePoint Online, algunos están en un proceso de migración, otros ya se migraron, otros están on-premise, bueno, hay diferentes variantes. OneDrive para empresas y, bueno, las aplicaciones de Office, ¿verdad? Office Desktop Apps, perdón. Muy bien. Ahora, ¿cómo podemos evitarlo? Bueno, ¿dónde podemos primero pues, compartir esa información confidencial? Por ejemplo, en el caso de Teams, perdón, tenemos 3 mensajes de chat y conversaciones en canales, ¿sí? En nuestros equipos. En el caso de Exchange Online tenemos pues, los envíos de correos electrónicos, es muy simple, ¿verdad? En el SharePoint Online pues se pueden compartir archivos. En OneDrive para empresas también y en Office, en las aplicaciones de Office también se pueden compartir archivos, ¿verdad? ¿Cuáles son los consejos? Bueno, pues crear políticas, compartir bloques, anulación de usuario, o sea, me refiero a permisos mínimos, muy bien.
correos electrónicos de notificación. Todas esas políticas se pueden implementar dentro de nuestras consolas de Office 365 que nos permiten tener no solamente la protección, o sea, el DLP, prevención de pérdida de datos, sino es que también la trazabilidad de estos datos, que es lo sumamente importante. ¿Sí? ¿Qué pasa con mi información? ¿Cómo prevengo que se pierda? Pero también cómo tengo el trazo en caso de que la información sea compartida, no solamente de manera inapropiada, sino también de manera intencional, ¿sí? Y pues cómo me aseguro de que esta información va a llegar a las manos que yo quiero que lleguen, ¿correcto? Entonces, esto es un tema sumamente importante que debemos de considerar. Muy bien. Ahora sí, vamos a hablar de lo que es la correcta administración o lo que nosotros podemos llamar correcta administración y cómo funciona. Primer punto, hablaremos particularmente, y de eso se trata este webinar, este webcast, de Azure Information Protection. Muy bien. Azure Information Protection utiliza el RMS, Rights Management Services, que era anteriormente un servicio on-premise, o sea, que estaba diseñado para servidores, que nos ayudaba a proteger la información, bueno, clasificar la información porque todavía no tenía esa opción de información, ¿sí? Derivado de que ahora, pues la mayoría de los usuarios, de los clientes que anteriormente estaban todo on-premise, ya se están migrando a la nube, ya se migraron a la nube o están en un ambiente híbrido, evolucionó a Azure Information Protection, pero sigue utilizando el servicio de RMS, Rights Management Services, ¿correcto? Precisamente aquí pongo algún ejemplo con esta captura de pantalla. Muy bien. Entonces, sobre esto vamos a trabajar, ¿va? Pero, bueno, ¿qué es Azure Information Protection? Es una solución que precisamente se acopla a Office 365 y nos permite integrar o proteger nuestra información. Eh, Se deriva de varios pasos. Una cosa es pues, la clasificación de nuestra información, el etiquetado de nuestra información y la protección de nuestra información. Aunque suenan lo mismo, no son lo mismo. Ahorita lo veremos más a detalle. Muy bien. Y bueno, se basa precisamente en directivas que precisamente nos permiten clasificar, etiquetar y proteger datos según el grado de confidencialidad, ya sea de manera automática, controlada por el usuario o basada en recomendaciones, ¿sí? También pueden ser recomendaciones, también pueden ser de otro tipo, ¿va? Y bueno, no solamente acaba allí, o sea, muchas soluciones en el mercado, porque también hay soluciones que compiten contra esto, nada más se encargan de proteger, sino es que también Azure Information Protection nos da la ventaja de darle el seguimiento, que ahorita veremos cómo funciona esta parte del seguimiento, ¿correcto? Y bueno, en caso de uso malintencionado, hacer eh, revocación de accesos. Y un punto muy importante, y es parte de lo que va con la nube, y es justamente lo que decía nuevamente al inicio, ¿no? No se trata de ir en contra de la nube, ¿no? La verdad es que si nos quedamos en ese tema de todo on-premise, pues sí va a ser un tema más complicado, la inversión en infraestructura va a ser sumamente más alta, y bueno, eso no quiere decir que nuestros competidores no van a ir mucho más adelante, en tema de cada uno de sus rubros, ¿correcto? Más bien, lo que sí es siempre protegido independientemente de dónde estén almacenados los datos o con quién sean compartidos. Eso es lo que tenemos que alinearnos, no ir en contra de algo que realmente nos puede dar muchos beneficios, sino es que alinear esta estrategia conforme a sus necesidades. Muy bien. Ahora, precisamente Azure Information Protection nos permiten pues generar ese tipo de etiquetas, ¿no? Aquí tengo un ejemplo, el servicio como tal funciona y se agrega a la consola de Office 365 como una licencia, que ahorita hablaremos más a detalles de esta licencia, muy bien, pero lo que se hace es instalarse un add-on precisamente en nuestro Office, que es precisamente este icono que se ve aquí, el que se ve como icono azulito que dice Protect, ¿sí? Proteger, ese es el icono de Azure Information Protection. Ese es completamente gratuito, o sea, ustedes lo pueden descargar. Realmente lo que necesita para que esto funcione es que se tenga el servicio y, bueno, que se creen las políticas adecuadas. Muy bien. ¿Cómo qué se puede hacer? Bueno, hablando particularmente, aquí hay algunos ejemplos de un documento de Excel donde hay varias políticas de uso general. Por ejemplo, si nos vamos del lado izquierda a derecha, hablamos de políticas personales, o sea, para ti nada más como colaborador, público, o sea, para toda la organización general, y bueno, podemos poner información confidencial o bueno, altamente confidencial.
esto es completamente personalizable. O sea, ustedes tienen la capacidad con este servicio de poder diseñar políticas acorde a sus necesidades. Por ejemplo, no sé, si tengo información de empleados o trabajo a lo mejor en un banco, si trabajo o mi rol o quiero proteger la información de las personas de ventas para que, no sé, yo se lo envío a mi cliente y mi cliente se lo quiere enviar a la competencia para buscar una mejora, nosotros podemos ahí hacer ese tipo de protecciones para evitar que suceda, ¿no? Entonces, yo puedo diseñar patrones, que ahorita vamos a ver cómo funciona, y estos patrones van a ir acorde a nuestras necesidades y van a ir haciendo precisamente hincapié hacia palabras, hacia códigos, hacia cierto tipo de cantidad de información, por ejemplo, ¿no? Eso es a lo que vamos a llegar con Azure Information Protection. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que nos va a permitir Azure Information Protection? Compartir datos de forma segura con compañeros, clientes o asociados. ¿Sí? Y pues, ustedes pueden definir quién tiene el acceso y pues que puede acceder y que puede acceder con ellos, ¿verdad? Y bueno, aquí estamos viendo en este pequeño diagramita la forma en que Azure Information Protection trabaja. Primero tenemos segmentado, ahorita esta vista ya se separó un poco más, pero ya estaríamos hablando de algún concepto que se llama Microsoft Information Protection, que particularmente en esta sesión no hablaremos de ello, que hablaremos de proteger incluso Windows 10 o Windows 7, evitar ciertos, por ejemplo, que el usuario pueda copiar de su OneDrive de la organización al OneDrive personal. Entonces eso ya es Microsoft Information Protection y eso ya se suma a un par de soluciones más como es Intune o como es Cloud App Securities. Muy bien. Entonces, por ejemplo, aquí estamos hablando particularmente de Azure Information Protection. Tenemos un segmento de clasificación etiquetado, que es el que está del lado izquierdo. Primero clasifica y después etiqueta. ¿Sí? Esto no quiere decir que esté protegiendo. Aquí simplemente estoy diciendo, ¿sabes qué? Eh, yo estoy viendo que la información de las curves de la organización es clasificada. ¿Sí? Entonces yo le voy a poner un tipo de clasificación y lo voy a etiquetar como confidencial. Más no significa que esto va a tener una protección. Lo puedo nada más etiquetar, ¿no? Es decirle, ¿sabes qué? Pues, esta información se considera confidencial. Entonces, de acuerdo, no sé, a las políticas, todo lo que sea confidencial no debe salir de la organización, por ejemplo, ¿no? Dándole un poco más de empoderamiento al colaborador. Ahora, cuando ya entramos a la parte de protección es encriptación, que aquí es donde sí protegemos el documento, sí protegemos esta información, ¿correcto? Encriptación. Hablamos de control de accesos, ¿sí? Que te valides como colaborador para que puedas acceder al documento o a la información del documento. Y bueno, forzado de políticas. Muy bien, ahorita vamos a ver cómo funciona esto, ¿va? Y por último está una de las partes más importantes, que es la parte de monitoreo y, bueno, respuesta, ¿verdad? Donde está Document Tracking, precisamente el seguimiento de documentos, y en caso de ser necesario, la documentación de documentos. Muy bien. Así es como se encarga Azure Information Protection de proteger todo lo que es nuestra información, ¿va? Ahora, una pregunta que muchos me han hecho. ¿Qué pasa con la información existente? Aquí estamos hablando de toda la información que se va creando, de la información que va generándose por los colaboradores, ¿sí? Pero ¿qué pasa con lo que ya existe? ¿Qué pasa con lo que tenemos en nuestro file server, en nuestro SharePoint Online, en nuestro OneDrive para empresas, en nuestro SharePoint Server, por ejemplo, ¿no? ¿Qué sucede con esta información? ¿No se puede proteger o sí se puede proteger? Sí se puede proteger. Precisamente dentro de las versiones de licenciamiento, que ahorita vamos a hablar un poco más de ello, ¿sí? Existe un servicio que se llama Azure Information Protection Scanner. Muy bien, ahí no tengo el título, discúlpenme, pero bueno, esto es la parte del servicio y nos permite proteger toda esa información existente en nuestros file servers, en nuestros SharePoint servers, ¿sí? A través de un servicio que se instala mediante Windows Server, ¿sí? Y ahí tengo una serie de ejemplos, por ejemplo, cómo se conecta. ¿Cómo funciona el escáner? Bueno, para esto requieres una versión avanzada de licenciamiento de Azure Information Protection. Este se instala en un servidor Windows Server con ciertas características, se instala un SQL, ya sea Express, o depende de qué tanta información vayas a analizar, puede ser una versión a lo mejor ya licenciada, ¿sí? ¿Sí? Y este se encarga de analizar todo tu repositorio que le indiques, clasificarlo y protegerlo en caso de que sea necesario.
Pero esto es un paso posterior a la creación de políticas. Primero tenemos que definir políticas. Primero tenemos que entender qué es lo confidencial, hacia dónde va lo confidencial, qué vamos a hacer con lo confidencial. Y después de que ya tengamos esto, ahora sí, podemos correr nuestro escáner para que podamos proteger toda esa información ya existente. ¿Va? Entonces, esto es un tema muy importante. No solamente se trata de proteger lo nuevo, vuelvo a decir lo mismo. Se trata de entender cómo es la estrategia y proteger lo que ya existe para que todo se encuentre de acuerdo a nuestras normas de cumplimiento. Muy bien, perfecto. Muy bien. Ahora, entrando al siguiente punto, ya para no aburrirlos con la parte de la teoría, voy a entrar un poco al tema de demostraciones. Muy bien. Primero, este es un servicio, como les decía, que se casa en nuestra consola de Office 365. Particularmente, Azure Information Protection no vive en la consola de Office 365, vive en la consola de Azure, ¿va? Que si ustedes son administradores globales de su consola de Office 365, simplemente con poner portal.azure.com tendrían acceso a poder ver esta consola, más no significa que tengan el servicio. Se licencia igual que nuestro licenciamiento de Office 365. Ahorita hablaremos un poco más de esta información. Y precisamente aquí nos da opciones. Por ejemplo, aquí tenemos la parte de directivas y etiquetas y un montón de opciones adicionales que estaríamos viendo un poquito más adelante o incluso en sesiones particulares con cada uno de ustedes. Muy bien. Y aquí nosotros podemos pues crear directivas personalizadas o etiquetas personalizadas que se van directamente a nuestros documentos. Por ejemplo, aquí está un documento, ¿sí? Y nosotros aquí creamos un par de directivas. Por ejemplo, tengo esta de CURP y esta de cotizaciones. Estas lo que hacen, ahorita las vamos a ver, es si, por ejemplo, aquí escriben un dato de una CURP en un documento, ya sea pues, cualquiera, Word, Excel, PowerPoint o incluso un PDF, una cantidad de información de extensiones que están disponibles, automáticamente lo va a proteger. Igual que acá, aquí particularmente habla de patrones y aquí habla de palabras clave. Si ustedes escriben dentro de un documento la palabra cotización, lo va a proteger. ¿Cómo lo va a proteger? De acuerdo a mis necesidades. Muy bien. Ahorita voy a hablar de esto en particular. ¿Va? Voy a abrir la parte de CUR, por ejemplo. Aquí voy a explorar un poco lo que podemos hacer. Y bueno, aquí está, primero, ¿a quién le quiero liberar esta opción? No siempre, o no, nuestra estrategia no tiene que ser liberárselo a todos, ¿no? Nosotros podemos precisamente diseñar un grupo de usuarios que se pueden encargar de tener ese tipo de información. Hablamos de etiquetado automático y hablamos de diferentes configuraciones. Aquí es donde se ejecutan todas estas configuraciones. Muy bien. Todo esto es completamente personalizable a nuestras necesidades particulares. Muy bien. Me voy a ir a la parte de CURP. Voy a hablar un poquito más. ¿Sí? Aquí tenemos la parte de la etiqueta y cómo se muestra la etiqueta. Muy bien, voy a cerrar estas pestañas. Me voy a la parte de etiquetas de este lado. Y quiero que veamos algo en particular. Denme un segundito. Ok, ahorita me regreso a las otras opciones. ¿Cómo se configura una etiqueta personalizada? Bueno, la verdad es que depende mucho. Si es un tema de un patrón, bueno, pueden ser a través de expresiones regulares. Ustedes pueden programar su expresión regular o, por ejemplo, nos pueden buscar para que nosotros les ayudemos a generar su expresión regular de acuerdo a ciertos patrones que ustedes quieran o a través de palabras, ¿no? Podemos definir números de repeticiones y sobre esto generar la protección que queramos. Muy bien. ¿Qué protección puede ser? Precisamente acá lo mostraba, un poquito más hacia acá. Confidencial, a través de palabras, por ejemplo, proteger. Muy bien, y a través de permisos. ¿Y qué permisos pueden ser? Bueno, pues todos estos que tenemos aquí disponibles. ¿Correcto? Todo esto es perfectamente personalizable a sus necesidades. Y sobre esto, nosotros podemos, por ejemplo, poner una marca de agua, un, un pie de página, un encabezado, etcétera. Si yo, por ejemplo, ahorita me voy acá, no voy a escribir una curva, lo voy a hacer manual. Escribo cualquier texto, lo voy a guardar. Muy bien. Lo voy a guardar en
en C, en esta PC. Dame un segundo. Vamos a irnos a este equipo. Vamos a poner una ubicación por aquí. Esa es una demo en tiempo real, entonces esperamos que no nos falle. Discúlpenme, es que a veces cuando abro varias pestañas así se pone medio piqui. Lo voy a guardar, por ejemplo, aquí. Y le voy a guardar. Perfecto, muy bien. Ya guardé el documento. Me voy a ir a esta ubicación precisamente que definí. Estaba en equipo. Coloco el C. Y aquí está, ¿va? Aquí está mi archivo, dice que pesa 14 KB, ¿correcto? Nada más un texto y nada más. Muy bien. El archivo está abierto, aquí lo tengo abierto. Ahora, yo puedo irme al segmento de CURP. Ahorita no quiero escribir una CURP, simplemente lo voy a hacer manual. Le voy a dar clic. Empieza a cargar. Jala la política, jala la protección. Y yo le definí que escribiera pues, una marca de agua que diga confidencial con PUCAT. Muy bien. ¿Sí? Lo voy a volver a guardar. Guardado, listo. Voy a cerrar el documento y quiero que veamos algo. Ahora, nuestro documento que pesaba 14 KB, hoy pesa 69. ¿Por qué? Porque acaba de recibir una encriptación a nivel archivo. Esto implica que precisamente la protección viaje no importa dónde vaya el archivo, que si lo quiero abrir con OpenOffice, con algún editor diferente, no importa, eso está encriptado a nivel archivo. Muy bien. Y no van a poder abrirlo. Muy bien. Esta es la garantía que nos da Azure Information Protection. Esto también funciona para el correo electrónico. Sin embargo, ahorita ya está habiendo una unificación de nuestras consolas. No sé si alguna vez ustedes han explorado la parte de seguridad. Aquí hay una consola que se llama clasificación y está la parte de sensitive labels. Y aquí en la parte de sensitive labels tenemos las etiquetas. Nosotros podemos unificar nuestras etiquetas para que estén las mismas y funcionen de una manera integral. ¿Sí? Por ejemplo, aquí está también mis etiquetas. Está la cotización y está la de CURP. Muy bien. Esto es exactamente igual. Esto lo podemos ir generando de una manera personalizable. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros vamos a correo electrónico, voy a abrir un nuevo correo electrónico. Aquí está el correo electrónico. Aquí en particular tenemos el icono un poco diferente que se llama confidencialidad. Muy bien. Algunos a lo mejor todavía no lo tienen porque intentan actualizar el recurso o todavía no tienen el licenciamiento. Entonces, este de confidencialidad también es el cliente que se utiliza en MacBook, por ejemplo. Y este nos permite hacer la misma función que tenemos en la parte de documentos, ¿correcto? Lo ideal es que elijamos uno para trabajar. La tendencia es que el otro, el cliente que se instala de Azure Information Protection en documentos de Office desaparezca y solamente queda de confidencialidad. Es muy importante que lo entendamos, ¿va? Entonces, este documento que está aquí, este icono que está aquí, nos va a ayudar a que todo esto sea mucho más, pues mucho más sencillo. Muy bien. Y el de confidencialidad se administra particularmente de la parte de clasificación. Ojo, que tengan el acceso a la parte de clasificación no quiere decir que tengan el servicio. Muy bien. A pesar de que ya todo se esté unificando, no quiere decir que ya tengan el servicio. Se tiene que licenciar, ¿va? Te tiene que contratar una licencia adicional en caso de que no la tengamos o que no tengamos el licenciamiento necesario para hacerlo. Muy bien. Esto es cómo trabaja Azure Information Protection y la protección que tenemos. Ahora sí, vámonos a la parte de licenciamiento. ¿Cómo se licencia Azure Information Protection? Muy bien. Pues particularmente existen dos versiones. El caso, bueno, existe a lo mejor una tercera, si lo podríamos considerar así, pero en el caso particular de las licencias E3 y E5 traen una versión muy reducida de Azure Information Protection, que no nos da ningún tipo de etiquetado como este que estábamos viendo. Muy bien. Existen dos planes bases, Azure Information Protection Premium P1 y P2, ¿va? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El P2 trae el escáner, el que les comentaba que puede analizar todo su repositorio y trae el etiquetado automático, ¿va? Esa es la diferencia. El P1 solamente tenemos que confiar en el usuario para que etiquete, ¿verdad? Entonces, no siempre tenemos, o bueno, o podemos darnos el lujo de dar esta confianza al usuario.
Entonces es sumamente importante que lo entendamos y podamos definir cuál es nuestra mejor opción. Cuando son proyectos de este tipo, no es necesario que se implementen con toda la organización. Eso es un punto también sumamente interesante. ¿Por qué? Porque particularmente, pues a lo mejor se considera que son pocas las personas que pueden o tienen el acceso a generar información confidencial. ¿Cuáles son las áreas que más acoplan a esto? La de finanzas, la de contabilidad, la de recursos humanos o inclusive a lo mejor dirección, que dirección normalmente tiene más cuidados con su información. Sin embargo, estas áreas son las que hacen mucho más sentido a que se protejan. No quiere decir que debemos descuidarlo, ¿va? La información puede salir por cualquier parte de la organización, entonces simplemente tenemos que definir de manera correcta nuestra información. Ahora, ahorita con el concepto de Microsoft 365, que ya no es nuevo, ya tiene más de un año en el mercado, ¿sí? También existe una licencia que se llama Enterprise Mobility Plus Security en planes E3 y E5, ¿va? Entonces, respectivamente, el E3 trae Premium P1 de Azure Information Protection y el E5 trae Premium P2. Muy bien. Aparte de que trae componentes adicionales de seguridad. Muy bien. Y si ustedes hablan de Microsoft 365, que no es lo mismo que Office 365. Punto importante, ¿va? Microsoft 365 trae Windows 10, Office 365 y EMS, Enterprise Mobility Plus Security, ¿va? O sea, si ustedes me preguntan ahorita, oye, Alan, yo tengo Office 365 E5, ¿trae esta protección? No, no la trae, ¿va? Para que lo tengamos claro. Muy bien. Esas son las formas que podemos adquirirla. Entonces, si nosotros tenemos Microsoft 365 E3 o E5, igual, respectivamente, la E3 trae Premium P1 de Azure Information Protection y la E5 trae Premium P2, ¿correcto? Así es como se licencia. Esto, igual que todas las modalidades que ustedes tienen de licenciamiento, por ejemplo, CSP, este ya no está en Open, por ejemplo, si alguno todavía está montado sobre la plataforma de Open, esto ya no está en Open, ya no lo he visto, creo que no lo han agregado. Muy bien. En CSP sí lo pueden contratar y se puede anexar directamente a sus consolas. La verdad es que el costo es bastante accesible, no lo tengo, deberíamos dirigirnos con nuestro objetivo de cuenta o ahorita les paso el contacto de licenciamiento de la área de CompuCAD. Muy bien. Esto es la parte de licenciamiento. Estas son las únicas licencias que incluyen Azure Information Protection de acuerdo a las necesidades. Muy bien. Vuelvo a repetir, ¿cuáles son las diferencias entre el plan 1 y el plan 2, P1 y P2? El plan 2 trae etiquetado automático, o sea que ustedes escriban un patrón o una palabra y la detecte y la proteja. Y el escáner, que ustedes lo que ya existe en sus servidores o en sus file servers lo puedan analizar y proteger. ¿Va? Muy bien. Ahora, Modern Workplace, Microsoft 365, va de la mano con esto. Perfecto. Particularmente, tenemos diferentes escenarios de escritorios de trabajo moderno. Trabajo en equipo, gestión de puntos finales, seguridad de cumplimiento y gestión de adopción. En cada uno de ellos, nosotros como CompuCAD, como área de servicios consultivos, los podemos ayudar. Muy bien. ¿Cuál es su enfoque? ¿Cuál es su necesidad? De acuerdo a su enfoque, por ejemplo, si es trabajo en equipo, donde quieren desarrollar los equipos, colaboradores comprometidos, generar conferencias, salas de juntas inteligentes, tenemos los servicios necesarios para podernos ayudar con esta parte. Si hablamos de gestión unificada de puntos finales, administración de dispositivos, también podemos hacerlos. De seguridad, o sea, si ustedes ya tienen plataformas montadas en nube con Office 365, podemos ayudar a proteger esta información, muy bien. Seguridad de cumplimiento, bueno, también podemos hacerlo, sobre todo servicios consultivos y gobierno de datos. Y sobre todo el punto más importante, que ahorita muchos de ustedes pues, ya están haciendo uso de esto, es la parte de gestión y adopción de cambios, ¿no? Como si ya se subieron a la plataforma o si se van a subir a la plataforma o si ya la están usando pero no la han explotado, podemos hacer una gestión de adopción y de cambios. Muy bien. ¿Cómo podemos ayudarlos con cada uno de estos puntos? Pues tenemos dos opciones. Son más sencilla, o bueno, una de las opciones es, pues pueden ustedes buscarnos para ayudarlos con un tema de consultoría, ¿sí? O bien, algunos de ustedes ya tienen pólizas de servicios, los cuales les hizo llegar Zulem en su momento, a ver, conozcan a Zulem, un tema de la modificación de las pólizas, donde ahora sus tickets ya son acumulables y esos tickets que son acumulables también pueden hacer uso de planes de adopción, o sea, podemos capacitarlos con estos tickets. ¿Para qué? Para que mejoren su adopción. Muy bien, ahora, con sus horas de consultoría que están en la parte posterior de cada una de las pólizas, podemos implementar muchos de estos proyectos, o incluso pues ayudarnos a poder a avanzar con esta parte de nuestra estrategia. Muy bien, entonces lo que buscamos nosotros como organización es, bueno, precisamente ahorita
que recientemente la seguridad se está volviendo cada vez más importante para las organizaciones, que es algo que no debería ser recientemente, debería ser todo el tiempo, ¿sí? Aprovechar y sacar ese potencial para que ustedes puedan tener una estrategia limpia en temas de productividad, perdón. Microsoft 365 lo que no busca es vender seguridad como tal. Microsoft 365 lo que busca es darles productividad a todas las organizaciones de manera segura. Ese es el concepto que vamos a buscar con cada uno de ustedes. Y no sé si supieron, por ejemplo, fue una noticia pues nacional, ¿no? Pemex hace un par de semanas, pues le cayó un ransomware y pues paralizó una operación, ¿verdad? Y ustedes dicen, es que es Pemex, es un blanco, no, o sea, yo he tenido muchos contactos de muchos clientes que les ha caído ese tipo de problemas, ese tipo de cosas, o han perdido información por no prevenirse, muy bien. Entonces, esto véanlo como dos opciones. Yo tengo ahorita particularmente dos tipos de clientes. A los clientes que ya les pasó y prácticamente inmediatamente me dicen, vamos a implementarlo, y a los clientes que no les ha pasado, pero les va a pasar, eso es un hecho, ¿no? O a lo mejor ni se han dado cuenta de que ya les están robando la información, o que ya se metió un ransomware, o que ya perdieron algún dato por no tener los requerimientos necesarios. Entonces, precisamente, tenemos que considerar ese tipo de puntos en nuestra estrategia de seguridad. Muy bien. Ahora, esos son mis datos. Muy bien. También ahí están los datos de Karen Gutiérrez para que nos busquen y nos contacten. Y si quieren hablar sobre el licenciamiento, pueden consultarlo con sus ejecutivos de cuenta o bien a este correo electrónico. Muy bien. Entonces, con esto termino mi presentación y dejo abierto para preguntas y todo lo que necesiten. Muchas gracias por sus preguntas. Aquí tengo algunas. Carla Gutiérrez pregunta, ¿qué licenciamiento se necesita para Azure Information Protection? Hola Carla. Bueno, hay dos opciones. Particularmente podemos hacerlo mediante el licenciamiento Plan 1. El licenciamiento Plan 1 lo que nos va a dar es pues todo ese tema de protección, pero tenemos que darle la confianza al usuario de que lo va a etiquetar y proteger. Muy bien. Mientras que el Plan 2, que es la opción más ideal para esto, es lo mismo, o sea, te va a permitir etiquetar y proteger, pero ya de manera automática. O sea, ustedes pueden definir políticas, patrones, palabras claves, y estas palabras claves precisamente van a proteger los datos que nosotros queramos y definamos. Adicional que tenemos el escáner, ¿no? Entonces el escáner es necesario para que podamos proteger lo que ya ha sido creado por la organización durante años. Muy bien. Esas son las dos opciones de licenciamiento. Si ustedes tienen Office 365 y solamente quieren proteger sus datos contra pérdida de datos, yo diría que lo ideal sería Plan 2, Azure Information Protection Plan 2. Pero si ya quieren proteger más cosas, o sea, meterse más al tema de seguridad y ver cómo está su organización, yo los orientaría mejor hacia Enterprise Mobility Plus Security E5. Muchas gracias, Alan. Pablo Rodríguez pregunta, ¿ustedes me pueden ayudar con la implementación de Intune y Azure Information Protection para mi empresa? Sí, Pablo, nosotros podríamos ayudarte de punta a punta con toda tu estrategia. Precisamente todo el año, CompuCat y el área consultiva de Office 365 se ha encargado de especializarse en estos puntos, y ya tenemos varios casos de éxito que podemos compartirles con todo gusto para la implementación de estos recursos. Alan José de Jesús Torres pregunta, en caso de haber mandado un correo a una persona que no es de mi empresa, ¿con esto puedo eliminarlo una vez enviado o solo se protege para que la persona no lo pueda abrir? Lo proteges para que la persona no lo pueda abrir. Realmente, recuperarlo por completo tenemos una opción ya integrada. Sin embargo, tenemos o vamos contra el tiempo, o sea, lo podemos recuperar en un lapso de tiempo mientras el documento o en el correo no sea abierto. Esto lo que va a evitar es que suceda esto, ¿no? Que pues se pueda compartir por accidente alguna información. Muchas gracias, Alan. Pues al parecer estas fueron las preguntas. Gracias de nuevo por haberse conectado y damos por finalizada esta sesión. Los invitamos a conectarse al resto de las sesiones del mes. Tenemos todos los martes y jueves a las 11 de la mañana. Muy buen día y muchas gracias. Muchas gracias a todos, y como siempre aquí estamos para lo que necesiten. Ahí tienen nuestros datos de contacto y con todo gusto podemos ayudarlos para cualquier duda o cualquier tema estratégico de su organización conforme a Office 365, Microsoft 365 y cómo protegerlo.